Hoy tenemos un nuevo mensaje. Hacía muchos años, mucho tiempo quería predicar de esto. ¿Cuántos conocemos la parábola del sembrador? ¿La han escuchado alguna vez? Es una parábola muy conocida. Realmente se predica bastante, tanto que yo no la había predicado. Lo predican bastantes predicadores, pero bueno, aquí estamos trayendo este nuevo mensaje. Así que colocamos este tiempo delante de la presencia del Señor. Le pedimos al Señor que Él sea ministrándonos, hablándonos a través de su preciosa palabra y que sea de gran bendición a sus vidas. Le damos un saludo especial a los hermanos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, a los hermanos de Cartagena. Y bueno, aquí estamos. Entonces, si tiene su Biblia, ábrala por favor allí en Mateo 13 del 1 al 9. Mateo 13 del 1 al 9. Cuando esté ahí, de un fuerte amén. Mateo 13 del 1 al 9. ¿Listo? De la parábola del sembrador dice así Mateo 13:1, dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le sentó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves, ¿y qué pasó? Y la comieron. Versículo 5, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad en la tierra. Mateo 13:5 dice: parte cayó en pedregales porque no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad en la tierra. Versículo 6 de Mateo 13, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron, ¿y qué pasó? La ahogaron. Versículo 8, pero parte cayó en buena tierra. Repite conmigo: buena tierra. Buena tierra. Y dio fruto, al cual 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y finaliza con Mateo 13:9, que dice: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué tenemos que tener? Oídos para oír. Romanos 10:17 dice que así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aprender a escuchar lo que el Señor quiere decir. Entonces aquí en esta parábola del sembrador vemos que hay 4 clases de terrenos. Lo ideal es que a medida que avanzamos en este mensaje, usted se puede identificar qué clase de terreno somos nosotros. Y no solamente el día de hoy, sino el resto de nuestras vidas. Debemos estar evaluando siempre nuestra condición en el Señor. Entonces esta palabra está enfocada en el terreno donde cae esa semilla. Hacemos claridad que la semilla, ¿qué sería? La palabra de Dios. ¿Quién sería el sembrador? Sería el Señor primeramente, porque Él es el buen pastor, pero nosotros los que predicamos la palabra, o ustedes aún cuando le exponen la palabra a otra persona, pues también hacer las veces de ese sembrador. ¿Qué clase de tierra somos? Porque podemos en el momento decir amén, qué buena palabra, qué chévere que estuvo, pero si no la ponemos por obra, pues realmente no estamos haciendo absolutamente nada. Y lamentablemente a muchos creyentes a veces nos pasa eso. En cualquier etapa de nuestra vida cristiana nos pasa eso. Qué bonito estuvo el mensaje, qué chévere, pero salimos, ya no me acuerdo de qué predicó el pastor, no la pongo por obra y comienzo a tener problemas en mi vida continua. Entonces también Jesús, vemos en esta parábola que Jesús es el buen maestro, Él es el buen pastor, y en la escritura vemos que la mayor parte de las personas que hicieron, rechazaron ¿qué? Al Señor Jesús. Ahí veíamos en Mateo 13:2, decía que se le juntó muchísima gente, se le juntó al Señor. Pero vemos que cuando Jesús estaba allí en la cruz, cuando estaba siendo crucificado, ¿cuántos habían? Ya no estaban. ¿Qué estaban diciendo? Crucifíquenlo. O sea que esa multitud que siguió a Jesús, esas 5,000 personas, mujeres y niños, ¿a dónde estaban esas personas? Ya no estaban. ¿Por qué se acercaron a Jesús? Entonces también se acercaron a Jesús porque los sanaba, porque ciertamente podemos encontrar en los evangelios la cantidad de milagros que hacía el Señor, y seguían a Jesús, número 1, porque los alimentaba, y número 2, porque los estaba sanando. Entonces se acercaban a Jesús porque estaban esperando o buscando o que el Señor supliera una necesidad. Hoy en día desafortunadamente a veces pasa lo mismo. Hay personas que se pueden acercar a ti porque de pronto tú tienes una mejor condición,
de vida y muchas personas se van a acercar, pero a veces no se acercan de una forma muy sincera. Nosotros tenemos que acercarnos a Jesús con un corazón completamente sincero. Nosotros, el ser humano puede engañar, pero a Dios no lo podemos burlar porque Dios no puede ser engañado, ¿cierto? Entonces, también tenemos presente que no todos los que van a escuchar el Evangelio se van a arrepentir, o no todos los que vienen a la nueva iglesia van a ser salvos. Porque no se trata de eso. Muchas personas dicen, yo soy cristiano, pero realmente a veces se están escudando en una religión. Puede igual pasar con el católico, con el islamista, ¿cierto? Con el budista. Se están escudando tras de una religión. Esto no se trata de una religión, se trata de una relación con el Hijo de Dios. Nosotros tenemos que vivir cada día para el Señor. Amén. Entonces tenemos claro que el sembrador es el Señor, número uno, y también los que predicamos la palabra, que la semilla es que es la palabra del Señor. Aquí está, esta es la semilla, esta es la buena semilla, y nosotros diariamente y continuamente tenemos que ir regando esa semilla a lo largo de nuestra vida. ¿A dónde sembramos esa semilla? Nosotros primeramente en nuestra casa, en nuestra esposa, en nuestros hijos, en nuestros sobrinos, en nuestros consiervos, conocidos, y aún en nuestros enemigos también tenemos que sembrar esa semilla. Amén. Y los diferentes suelos, pues esos somos nosotros. Amén. Quiero que también usted entienda que la parábola del sembrador no tiene nada que ver con dinero, no tiene nada que ver con semillas, porque a veces algunos falsos obreros hablan de la semilla y llevan es que la semilla es plata y que tú tienes que dar plata. No, aquí no está hablando absolutamente nada de eso, está hablando es de la palabra de Dios, y es lo que vamos a ver. Entonces vimos que ahí en Mateo 13, del 1 al 9, ¿qué hizo el Señor? El Señor está dando una parábola, pero si usted encuentra en su Biblia allí más adelante, en Mateo 13, del 18 al 23, vemos que Jesús, ¿qué es lo que hace ahí? Dice que Jesús explica la parábola del sembrador. O sea, Él da una parábola, recuerde que las parábolas son como ejemplos, y el Señor más adelante comienza a explicarla. O sea que el propósito de Jesús es que Él quería que las personas entendieran que Él es el buen pastor. Y comienza allí a exponer el Señor en Mateo 13, 18, dice, oíd. Si está en su Biblia, síganme ahí, dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. ¿Qué era lo que había dicho en Mateo 13, 9? El que tiene oídos para oír, oiga. Y aquí está explicando en Mateo 13, 18, dice, oigan pues ustedes la parábola del sembrador. Nosotros tenemos que estar prestos a oír la palabra de Dios, que no nos entre por acá y nos salga por acá, sino que ella entre, baje a nuestro corazón, a nuestra mente, y comience a transformarnos, porque eso es lo que hace la palabra de Dios, transformar la vida de las personas. El pastor no cambia la vida de las personas, la iglesia no cambia la vida de las personas. Lo que cambia la vida de las personas es el Señor Jesús. Nosotros le podemos predicar a muchas personas, yo lo he hecho, le he predicado a muchísimas personas, pero yo simplemente dejo que las personas puedan decidir por Jesús, porque cada ser humano es libre de aceptar o rechazar el plan de salvación. Todos tenemos libertad, el Señor nos dio libertad. Cuando yo le comparto a alguien el Evangelio, no lo estamos obligando, sino que esa persona tiene que tomar una decisión por Jesús. ¿Y por qué lo hacemos nosotros? Porque dice en Efesios que la palabra de Dios es más poderosa que una espada de doble filo. Por eso lo hacemos, porque sabemos el poder de la palabra. Si usted y yo estamos acá el día de hoy, es por el poder de la palabra, porque un día alguien tuvo la valentía de hablarnos de Jesucristo, y por eso estamos acá hoy. Usted esta mañana se levantó, desayunó y se arregló y tomó la decisión de venir a este lugar. ¿A qué? A escuchar la palabra de Dios. Pero no se vaya solamente con eso, sino salga de este lugar poniendo por obra la palabra del Señor. Amén. Seguimos ahí en la explicación. Mateo 13, 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, dice, viene el malo y ¿qué hace? Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y en Mateo 13:4, donde el Señor estaba recitando la parábola, Él decía, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves, ¿y qué hicieron? Y la comieron. Entonces, estas aves representan al maligno, y aquí en Mateo 13:19 dice que viene el malo. ¿Quién es el malo? Juan 10:10 dice que el ladrón viene a robar, matar y destruir. El malo es el adversario, es el diablo.
Es Él, no es Dios. A veces las personas juzgan a Dios por las cosas que pasan. Y si existe Dios, y si Dios es tan bueno, ¿por qué murió mi hijo? ¿Por qué murió mi padre? ¿Por qué perdí esto? ¿Por qué perdí aquello? Y están echándole la culpa a Dios. Cuando Juan 10:10 es completamente claro. Dios es bueno y tú puedes encontrar la bondad de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y tú puedes encontrar que Él siempre tiene cuidado de sus hijos. Dios no hace excepción de personas. Tal vez el ser humano la haga, pero Dios algo que hace es que tiene cuidado con sus hijos. Y eso hacemos nosotros, ¿cierto? Con nuestros hijos. Podemos darle al sobrino, podemos darle al hijo de mi amiga, ¿cierto? Pero mis hijos, ¿qué pasa? Que tienen algo especial. Siempre primeramente ellos, porque es una regla, es normal. Y si nosotros lo hacemos, dice la Biblia, siendo malos, dice cuanto más Dios dará buenas cosas a los que le piden. Y Dios es bueno. Podemos ver la bondad de Dios a lo largo de la palabra. Aún en este tiempo de crisis, aún en estos tiempos de dificultad, si usted y yo estamos acá hoy, ¿por qué será? ¿Porque usted tiene suerte? ¿Porque usted se ha cuidado? ¿Porque usted ha tomado miel, propóleo y una cantidad de cosas? ¿Moringa? No. Porque hemos tomado la palabra de Dios. Dice la Biblia que la palabra de Dios es medicina a nuestras vidas, a nuestros huesos. Entonces tomamos diariamente la cristomicina, una dosis en la mañana, una al mediodía, una en la noche. Si deja de tomarla va a tener molestias. Entonces eso es por la grandeza y por la fidelidad de Dios. Entonces tenemos muchísimos motivos para estar agradecidos con Dios. Entonces sigue diciendo acá en Mateo 3:19, cuando alguno oye la palabra del reino, dice, y no la entiende. O sea, hay personas que no entienden la palabra de Dios. Obviamente, claro, todo es un proceso porque una persona nueva no puede pretender entender como lo puede entender un pastor o una persona que ya lleve tiempo en la palabra. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no la entiende? Porque no hay disposición a la palabra. Pueden venir a la iglesia, pueden escuchar un mensaje, pero están pensando en los problemas, están pensando en los afanes de la vida, están pensando aún en qué comeremos o qué haremos hoy de almuerzo. La Biblia dice en Eclesiastés que todo lo que se quiere tiene su tiempo. Y hoy es un tiempo, en esta mañana es un tiempo ¿de qué? De disponer nuestras vidas y nuestros corazones. ¿Para qué? Para que la palabra penetre en nuestros corazones. Entonces debemos tener disposición. Esto es como cualquier trabajo. Yo creo que si a José le gusta la mecánica y él ve videos de mecánica, de frenos, yo creo que no se pierde un solo video. Pero si le ponen tal vez uno de cocina o de lavar ropa, pues yo no los veo, ¿cierto? Porque uno se enfoca en lo que le gusta y le agrada. Y nosotros debemos primeramente disponer nuestras vidas al Señor. Porque ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, antes que tu trabajo, antes que tu vida, antes que tu esposa, tus hijos, tu carro, tu casa, primeramente está Dios. Porque es el primer mandato. No hay negociación. Y ya el segundo ustedes lo conocen, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces debemos tener disposición para poder entender la palabra de Dios, porque cuando no la entendemos, dice que viene el malo, el adversario, el diablo, ¿y qué hace? Y arrebata. ¿Cuál es la característica de un ladrón? Robar, arrebatar. Entonces el diablo es lo que hace, arrebata, porque él es un ladrón, que es lo que dice en Juan 10:10, dice que arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces cada vez que usted viene a un lugar como estos, a una iglesia, ¿qué hacemos nosotros? Sembrar la palabra en su corazón, en su vida. Yo sé que muchos de ustedes salen, se van meditando, oiga, sí, qué chévere, entendí la palabra, o tal vez dirán, no entendí ni papa, ¿cierto? O estuvo muy largo el mensaje, o estuvo muy corto, o no me gustó la alabanza, o no me gustó la oración. No, debemos tener disposición en la palabra de Dios. Tal vez usted no retenga todo lo que hablamos acá, pero algo que usted vaya cogiendo y vaya colocando por obra, va a ser de bendición a su vida, porque nosotros estamos en una etapa en un proceso de santificación. Entonces nosotros sembramos la palabra, y ¿quién la arrebata? El malo es el que arrebata la palabra de Dios, y por eso dice así la palabra, que este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces obviamente la semilla, la palabra de Dios, si lo llevamos al ámbito natural, los sembradores, ¿a dónde siembran la buena semilla? En la tierra, en las piedras, en el camino. ¿A dónde la siembran?
En la tierra, porque es que es una norma, es de sentido común y es lo que vamos a ir viendo. Entonces dice que estas personas que no entienden, que permite que el diablo les arrebate esa palabra, son los que son sembrados junto al camino. Y como decía Jesús en la parábola, y son los que vienen allí las aves y comen esta palabra y prácticamente se echa a perder. Sigamos, Mateo 13:20. Jesús está explicando nuevamente, dice, el que fue sembrado en pedregales, otro tipo de terreno, pedregales. Ya vimos los del camino, ahora vemos los pedregales. Dice, este es el que oye la palabra. ¿Cuántos oyen la palabra? Todos oímos la palabra. Dice, y al momento la recibe con gozo. Al final de los mensajes yo le digo, ¿cuántos fueron bendecidos con esta palabra? Y todos que me dicen, amén. ¿Sí ve? Entonces la recibimos con gozo. Pero ¿qué pasa? Jesús estaba explicando en Mateo 13:5, recitando, dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y pronto brotó porque no tenía profundidad de tierra. Yo lo puedo comparar con las iglesias almáticas y emocionalistas. Y por mucho tiempo estuve en una iglesia de estas donde todo era emoción, alegría, júbilo, la gente le faltaba era tener alas y salir volando, porque el gozo y la alegría, pero salían de la iglesia y automáticamente ya la vida cambiaba. Parejas aún peleando fuera de la iglesia, eso lo vi más de una vez, peleando allí fuera de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Que estas son las personas que fueron sembrados en pedregales, porque oyen la palabra, se gozan en el momento, son emocionalistas, amén, pastor, yo voy a ir, voy a venir al discipulado, voy a hacer esto, aquello, pero solo se queda en emociones, se vuelven emocionalistas y almáticos. Y hoy en día muchas iglesias están llenas de esa clase de personas, que son emocionalistas. Nosotros no debemos ser emocionalistas, no es que, wow, no. Debemos que la palabra penetre en nuestro corazón y sea efectiva en nuestras vidas. Entonces, sigamos. Mateo 13:21. Dice Jesús allí explicando, dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues ve venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra. ¿Y qué dice? Luego tropieza. Cuando Jesús estaba recitando la parábola en Mateo 13:6, dice, pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Entonces esas personas que son emocionalistas, que son almáticas, ¿qué pasa? Que no echan raíces. Y hoy están en una iglesia, mañana van a otra, pasado mañana van a otra, y ¿sabe qué pasa? Nunca van a estar satisfechos en el Señor. Y como pastor le digo, esta semana, la semana pasada estuve hablando con una persona que conocí, era creyente, y estuvimos hablando, y él ya no va a ninguna iglesia. Y me recitaba la palabra y me hablaba, pero él no va a ninguna iglesia, no quiere saber nada de pastores, no quiere saber, entonces está yendo en contra de lo que enseña la Biblia, porque la Biblia dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos. Y tal vez él me podía decir, pero es que yo me reúno con unos amigos a estudiar la palabra. Bueno, de cierta forma es válido, pero no podemos ir en contra de lo que dice la palabra, no podemos coger solamente lo que nos guste y lo que no nos gusta, entonces lo rechazamos. Y conozco muchas personas así que hoy en día no quieren saber nada del Evangelio y dicen que aman a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Terminan auto-justificándose. No, yo creo en Dios. Pero ¿qué pasa? Que empiezan a creer a su manera. Y tal vez sea esta clase de personas. Y el Señor no quiere eso, que creamos a nuestra manera. Porque no es como nosotros queramos creer, sino es como dice la Biblia y la palabra de Dios. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, ¿cómo dice qué? Como dice la Escritura. Entonces usted y yo debemos creer como dice la Biblia, no como a mí me parezca, no como cada vez que yo quiera ir a la iglesia o cada vez que yo quiera ver un video, no, es como dice la palabra de Dios. Y podemos quedarnos aquí toda la mañana y todo el día y toda la noche y aún días enteros recitando lo que dice la palabra de Dios, a ver si la cumplimos o no. Entonces por eso tenemos que vivir la palabra continuamente y vivir conforme está escrito. Entonces dicen que son de corta duración, ¿sí ve? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Están un tiempo acá y ya después ya no están. Entonces no tienen raíz. Nosotros debemos aprender a echar raíces. Yo cuando joven era una persona muy inestable en todo lo que hacía. Hoy en día he aprendido a echar raíces, aún en mi trabajo. Y debemos ser así. No sé si usted conoce personas que les pasa eso, ¿cierto? Nunca, hoy están aquí, mañana están allá y en ningún lado van a echar raíces. ¿Y qué pasa? Terminan diciendo,
que es que allá no me sirve, y todo el mundo no le sirve porque ellos son especiales o son buenos de cierta forma y los demás son los que nos acomodan. Y no debe ser así. Nosotros debemos echar raíces en nuestro matrimonio. Si Dios instituyó el matrimonio, ¿es para cuándo? Para toda la vida. Si Dios te da un trabajo, pues sé un buen empleado. Si puedes conseguir un mejor trabajo, hágalo, ¿cierto? Pero debemos aprender a echar raíces en todo lo que hacemos. Pero hay personas que no avanzan, no echan raíces, no profundizan en la palabra de Dios. Por eso yo muchas veces les he dicho, no podemos conformarnos con lo que escuchamos acá únicamente el día domingo. Ustedes diariamente, yo creo que a la mayoría de ustedes les pongo un mensaje diario. Y usted por lo menos puede escudriñar esa palabra. Si no tiene tiempo, porque algunos me dicen, no tengo tiempo, pero por lo menos usted va en el bus, o está en su casa, o está en el almuerzo, y puede meditar esa palabra de Dios. Diariamente debemos alimentarnos. Así como alimentamos nuestro cuerpo 3 veces al día, alimentemos nuestro cuerpo espiritual. Amén. Dice, pues al venir la aflicción, ¿qué pasa? O la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué pasa? Que ellos tropiezan. Entonces viene la aflicción, muchas personas vienen a Cristo y creen que todo va a ser color de rosa, porque les prometen prosperidad, les prometen que todo va a estar bien, y resulta que no todas las veces es así, no en todos los casos es igual, porque dicen, ven a Jesús, que el Señor te quiere bendecir y te quiere dar. Claro que Él quiere, pero realmente lo más importante es que las personas puedan venir a Cristo, y no por buscar algo. Recuerda que al principio decía que mucha gente se le juntó. ¿Por qué? Porque Él los alimentaba, porque los sanaba. Nosotros no podemos venir a Jesús únicamente por eso, porque seríamos interesados, buscando una dádiva, que el Señor solucione mis problemas, que traiga al esposo que se fue, a la esposa que se fue, que traiga a los hijos que están allí perdidos en las drogas. Prácticamente estamos buscando la dádiva. Primero debemos buscarle a Él de todo nuestro corazón, porque ¿qué es lo que dice Mateo 6:33? Ayúdeme a predicar, que se me olvidó. ¿Qué dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás no dice que busque primero la añadidura, pero hay creyentes, hay personas que buscan primero la añadidura. Y si todo está bien, gloria a Dios, aleluya, hermano, pero tienen un tropiezo, ¿y qué pasa? No quieren saber nada de Dios. El pastor no los saludó, el hermano de la iglesia les hizo mala cara, ¿cierto? Y no vuelven a la iglesia, y están juzgando a la iglesia. Y eso no debe ser así. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No ponga sus ojos en el pastor ni en la iglesia. Yo soy humano y me puedo equivocar, ¿cierto? Algún hermano aquí en la iglesia puede equivocarse, de pronto no lo saludó y usted dice, no, es que ese hermano es como mala leche, no me saluda. Ponga sus ojos en Jesús, porque cuando ponemos nuestra mirada en Él, créanme que nuestra fe va a estar siempre fortalecida, porque Él no falla. Los hombres fallamos. Yo no puedo estar, hay veces que tengo la disponibilidad de ir a visitar a la hermana Nuria, a la hermana Belinda a su casa, a darles el discipulado. Hay veces no puedo, ¿cierto? Por mi trabajo, por los compromisos, pero el Señor siempre sí va a estar ahí. Porque ¿qué dice Jesús en Mateo 28? Dijo, aquí yo estaré con ustedes día por medio. Estaré con ustedes cada mes. Todos los días, dijo el Señor que estaría con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, o hasta el fin de los días que el Señor nos permita estar con vida. Él prometió estar todos los días. Entonces, pongamos nuestra mirada y volvámonos a Él con todo nuestro corazón. Mateo 13:22. Sigue el Señor Jesús explicando la parábola. Dice, el que fue sembrado ¿entre qué? Entre los espinos. Entonces vimos ya número 1, los del camino. Número 2, los pedregales, y número 3, el que fue sembrado entre espinos. Dice así, este es el que oye la palabra. ¿Cuántos oímos la palabra nuevamente? Amén. Pero mire lo que dice acá, pero el afán de este siglo. ¿Cuál creen que sea el afán de este siglo? Dice en Mateo que están preocupadas las personas, ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Cómo nos alimentaremos? Y están afanados por las cosas del mundo. Tampoco quiero que usted me vaya a malinterpretar y que se me vaya a ir al otro extremo y mañana no vaya a su trabajo y renuncie y se quede en la casa y diga, el pastor dijo que nos tocaba estar aquí. No, tenemos que ser diligentes y trabajar. Claro, yo les he dicho, una persona que se llame cristiano debe ser un buen empleado, debe ser un buen esposo, debe ser un buen padre, un buen hijo. ¿Que nos equivocamos?
Claro, podemos equivocarnos, pero no es justificación. Si nos caímos, debemos levantarnos y seguir adelante y hacer las cosas bien, hacerlas para el Señor. Entonces dice, este que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero ¿qué dice? Pero el afán de este siglo. Hoy en día, como nunca antes en la historia, la gente está afanada, la gente está angustiada. Porque llega Navidad, ¿cierto? Los regalos, están preocupados por los regalos, ¿por qué comprar? No, pues si no hay para los regalos, pues cómprenlos en enero, en febrero. No significa que necesariamente tenemos que el 24 destapar regalos, ¿cierto? Sino que podamos vivir para el Señor. Dice, pero el afán de este siglo, ¿y qué más? Dice, y el afán de las riquezas. El engaño de las riquezas. Yo les he hablado aquí unos mensajes, usted lo puede ver allí a través de nuestro canal de YouTube, un mensaje que se llama el engaño de las riquezas. Dice la palabra que no procures en hacerte rico, dice que desiste. Esta semana les quiero contar, hace como unos 4 años yo estaba en Villavicencio, iba hacia Puerto López, estaba esperando el bus y era un domingo y no había transporte casi. Y pasó un señor de una buseta, de esas que trabajan en las petroleras, y pues tal vez él me vio como que me dijo, ¿para dónde va? Para Puerto López. Y me dijo, súbase. Pues obviamente me cobró el pasaje y yo me hice adelante porque la verdad él era para Puerto Gaitán. Y me fui hablando con el Señor y ese día le prediqué el evangelio a ese señor. Y él no había escuchado el evangelio, digamos, tan contundentemente. Y yo, lo que fue de Villavicencio hasta Puerto López, casi 40 minutos, me fui hablándole el evangelio. Y me bajé, bueno amigo, hasta luego, hasta luego. Al siguiente mes, ni que nos hubiéramos puesto cita. Yo estaba ahí otra vez esperando mi bus para Puerto López cuando volvió el Señor, pero ya venía en otro carro. Él fue el que me vio y me echó pito. Y hola amigo, ¿qué más? Pues otra vez, esa vez ya me cobró más barato, me cobró solo 6,000. Me cobró la mitad. Y me fui otra vez hablándole el evangelio a nuestro Señor Jesucristo. Y a la tercera vez, al mes siguiente, bueno, ya fue concertado porque ya él tenía mi número y obviamente él hoy en día es una persona que ama al Señor. Me lo encontré esta semana que fui a Casillas y me dio alegría verlo, y a él también le dio alegría verme, y el Señor lo ha bendecido. Cuando yo lo conocí, pues no era que estuviera mal porque tenía su trabajo, pero Dios le permitió casarse con una mujer que es creyente, que tiene muchísimo dinero. El hombre, me lo encontré en la casilla, su buen carro, su buena pinta, todo, y contento, y me decía, hermano, me ha ido bien, gracias a Dios, me casé, mi esposa es creyente, mi suegra es creyente, me ha ido bien. Le dije, bueno, lo felicito. Y le da uno alegría. Y algo que yo le dije a él, le dije, guarde su corazón del engaño de las riquezas. Porque él quedó en una familia, me dijo, mi suegra tiene una finca que vale, en San Martín vale muchísimo dinero, mucha plata, y tiene propiedades aquí y allá. Le dije, bueno, qué chévere, pero guarde su corazón, no permita. Está en su iglesia, le pregunté, ¿se está congregando? Y me dijo, sí, me estoy congregando con mi esposa. Entonces me dio alegría, le dije, apoya allí a su pastor, acompáñelo allí, hace una visita, y si se le enreda ir a visitar a un hermano de la iglesia, llevarle una libra de arroz y un frasco de aceite, hágalo, porque tiene la posibilidad. Entonces, el dinero no es que sea malo, lo malo es el amor al dinero. Porque muchas personas a veces consiguen dinero, consiguen propiedades, una empresa, ¿cierto? Y se olvidan de Dios. Porque ya comienzan a confiar en sus capacidades. Es que yo sí puedo, mire, es que yo sí hago, es que sí, pueda que sea diligente, pero recuerde que si no tenemos a Dios en nuestro corazón, no tenemos nada. La Biblia dice, ¿qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se va a perder? Entonces lo más importante no es las riquezas, lo más importante es tener a Cristo en nuestro corazón, es la mayor riqueza. ¿Se acuerda que Salomón, qué fue lo que le pidió al Señor? El Señor le dijo, pídeme lo que quieres. Lo que quieras que te dé. ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría. Y eso debemos pedir. ¿Y qué le dio el Señor? Añadidura, según Mateo 6:33. Le dijo, por cuanto no pediste riquezas, sino pediste sabiduría, las riquezas te son añadidas. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Que diariamente y continuamente Él va añadiendo a nuestras vidas. Tal vez no todos los creyentes van a tener la plenitud, tal vez no todos los creyentes van a tener carro, porque hermano Abelardo no creo que ya a estas alturas va a tener carro. Y si lo tiene, ¿cierto? Toca que consiga un conductor, ¿cierto? No todos vamos a conseguir de pronto lo que queremos, pero decía el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Si tenemos escasez, gloria al Señor y nos gozamos en Él. Y si tenemos abundancia, aún.
en todo lugar y en todo momento ser agradecidos con Dios. Entonces mire qué es lo que hace el engaño de las riquezas, explicando a Jesús qué hace, que ahogan la palabra. ¿Y qué pasa? Que la palabra se hace infructuosa. Dice en Efesios 4:12 que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es poderosa, pero cuando una persona está sumido en el afán de este mundo y en el afán de las riquezas, ¿qué pasa? Que la palabra se hace infructuosa. ¿Por qué? Porque está dejando de lado la palabra. Y puedes memorizar palabra y puedes saber palabra, pero se hace infructuosa. ¿Por qué? Porque dice la palabra que uno no puede amar a dos señores al mismo tiempo. Dice que amar al uno y aborrecer al otro. Por eso sí ve que la palabra no se equivoca. El primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios primeramente con toda tu alma, todas tus fuerzas y con todo tu corazón y con todo tu ser. Es lo primero. Lo demás, claro que si pide, si usted tiene y si el Señor le da la oportunidad de usted crecer, pídale a Dios sabiduría para usted poder manejar su vida, su tiempo, porque nosotros tenemos que aprender a ser organizados con nuestro tiempo. No tengo tiempo, no, debemos organizar nuestro tiempo. Recuerde que en Eclesiastés dice que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo: tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de sembrar, tiempo de arrancar lo sembrado. Todo tiene su tiempo: tiempo de estar en la familia, tiempo de estar en la iglesia. No todo es iglesia, no todo es trabajo. Tenemos que ser equilibrados con nuestras vidas y ser organizados. Dios es un Dios de orden, nosotros tenemos que ser ordenados y organizados. Usted el día domingo deja sus asuntos listos, viene a la iglesia hora y media, 2 horas y sale y va y comparte con su familia. Si tiene que hacer alguna diligencia porque de pronto no pueden entrar, listo, pero después sacó tiempo. Y ahora tenemos la facilidad de que grabamos los mensajes, véanlo, y bueno, y aquí lo esperamos. Y si invita a uno de los pastores allá a su casa a un discipulado, claro que allá somos bienvenidos. ¿Listo? Sigamos. ¿Qué significa infructuosa? Fructuosa es como, pongamos el ejemplo de un árbol. Un árbol fructuoso o frondoso es que dicen, es que da frutos. Entonces, ¿qué pasa? Que infructuoso es que no da fruto, que se pierde, que se echa a perder. ¿Cierto? La palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, una persona que no da frutos, ¿qué pasa? Es infructuoso, no está dando frutos. Nosotros debemos dar buenos frutos, frutos de arrepentimiento. Recuerde que en Gálatas habla del fruto del Espíritu y las obras de la carne. ¿Y cuáles son los frutos el fruto del Espíritu? Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondanza, mansedumbre, templanza y fe. Son 9 frutos en uno solo. Eso es el fruto del Espíritu. Entonces, un creyente, una persona que dice que ama a Dios, no importa la iglesia que sea, debe dar buenos frutos de arrepentimiento. Porque si no está dando frutos, entonces ¿qué pasa? Que la palabra está siendo infructuosa. Y gracias por acordarme esa palabra, que no se me pase. Están siendo infructuosos en sus vidas. ¿Por qué? Porque no están poniendo por obra la palabra de Dios. Son como los otros, ¿cierto? Se gozan, amén, y están contentos y quieren esto, pero no están dando frutos en su vida. Por eso dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Por eso cuando Jesús recita la parábola allí en Mateo 13:7 dice: y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y ¿qué hicieron? La ahogaron. Y esos espinos significan lo que estábamos hablando: el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La palabra es poderosa, la Biblia es poderosa, pero si usted no abre la Biblia y solamente la deja allí abierta en el Salmo 91, no le va a servir de nada, porque esto no es un amuleto. Esto, la palabra, hay que vivirla todos los días de nuestras vidas. Por eso una persona, a veces escucho personas que dicen: pastor, yo he leído la Biblia tantas veces. Esto no se trata de cuántas veces la has leído, se trata de cuántas veces la hemos colocado por obra. La Biblia es un libro que nunca, jamás se termina de leer, porque es un libro vivo y eficaz. Hay bestseller, 100 años de soledad, ¿cierto? Y nombramos muchísimos más, pero son libros que lo leen y ya se pueden almacenar. Pero este libro siempre debe estar abierto. Y nosotros siempre debemos tener disposición a la palabra de Dios. Porque por eso dice que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Amén. Sigamos. Mateo 13:23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, ¿qué pasa?
Lea conmigo Mateo 13:23, el que fue sembrado en buena tierra. ¿Cuántos fueron sembrados en buena tierra? Dice, este es el que oye y entiende la palabra. Bienvenida, buenos días. Recuerda que hablábamos ahorita que hay unos que no entienden la palabra. Pues aquí está diciendo que el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra de Dios. Entonces debemos oír la palabra de Dios y debemos entender la palabra de Dios. Significa triturarla. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Hasta aquí usted ha entendido lo que yo le he hablado el día de hoy? Usted está entendiendo porque está oyendo. ¿Y qué pasa? Dice, y da fruto. Y ese fruto depende de usted, porque usted es la tierra. Hemos visto 4 clases de tierra. Ayúdeme rápidamente cuáles son: los del camino, la semilla que cae en pedregales, la semilla que cae entre espinos, y aquí está hablando por último de la semilla que cae ¿a dónde? En buena tierra. Si yo le hago una pregunta, ¿con cuál de estas 4 suelos se identifica usted? ¿Qué me diría? La buena tierra, la 4. ¿Todos? ¿La buena tierra? Eso debe ser. Y no solamente hoy, no solamente debe ser un decir, sino debe ser todos los días de nuestra vida. ¿Sabe algo? La vida cristiana no es para un tiempo, para ver cómo me va, como para probar, para experimentar, porque en la vida pasa así, ¿cierto? Tenemos un negocio y uno que dice, pues probemos, ¿cierto? A ver cómo nos va. Si nos va bien, pues bueno, y si no, pues nos ponemos a hacer otra cosa. Pero la vida cristiana no funciona de esa forma, porque esto es un llamado irrevocable. Es hasta ¿cuándo? Hasta que el Señor regrese o nosotros seamos llamados a su presencia. Entonces esto es retroceder nunca, rendirse jamás. Debemos vivir por el Señor, y lo ideal es que usted vaya creciendo en el Evangelio. Si usted es buena tierra, usted oye y la entiende, y usted entiende que usted debe madurar, que debe crecer. ¿Qué pasa? Que la semilla que cae en buena tierra, ¿qué pasa? Que echa harta semilla, y el árbol crece, y no solamente crece, sino que empieza a dar frutos. ¿Sí ve? Sentido común. Así debe ser la vida de un creyente. Tener buenas raíces, que vienen las circunstancias, que vienen los vientos, las turbulencias, que vienen los inconvenientes familiares, el inconveniente laboral. Tal vez me quedé sin trabajo, tal vez me quedé sin plata, pero no importa, porque tengo buena semilla y mis raíces están en Cristo Jesús. Y a pesar de que venga todo esto, debemos seguir en el Señor. Esos son los que son sembrados en buena tierra y van a dar fruto. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Y produce fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea que continuamente está dando frutos. Creo que particularmente los árboles o las cosechas tienen un tiempo de dar frutos, ¿cierto? Porque no es que todo el año dé frutos, tienen un tiempo. Nosotros no debemos ser así, nosotros continuamente debemos dar frutos, porque tenemos la mejor semilla, que es la palabra de Dios. No es la palabra de un pastor, no es la palabra de una iglesia, es la palabra de Dios la que ha sido sembrada en nuestros corazones. Por eso dice la Biblia que de la abundancia del corazón abra la boca. Entonces, de buenos frutos, seamos mejores creyentes, seamos mejores personas. No vamos a ser salvos por ser buenos, pero la bondad, digamos que se acerca, es una característica de un buen hijo de Dios. Demos buenos frutos de arrepentimiento. Seamos buenos esposos, pongámonos esa meta, ser buenos esposos, buenos padres. Yo les he contado a algunos que en mi niñez no tuve los mejores padres, tuve una niñez en dificultad, pero tengo mis hijos y ellos no tienen por qué pagar. Yo procuro ser un buen padre, así me equivoque, ¿cierto, hijos? Pero yo procuro ser un buen padre porque son mis hijos. Y tengo que bendecirlos, tengo que honrarlos. ¿Para qué? Para que ese fruto un día se transmita a ellos, y ellos, cuando tengan sus familias, ese fruto se siga reproduciendo, y así sucesivamente. Pero cuando se siembra discordia, cuando se siembra amargura, se siembra dolor, ¿qué pasa? Que las generaciones van a ser repetitivas y se pasan. Por eso nosotros en Cristo Jesús realmente se corta toda maldición. Porque cuando venimos a Él, dice que si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Por eso tenemos que vivir en el Señor. Entonces dice, este es el que oye y entiende la palabra, los que son sembrados en esa buena tierra.
Cuando Jesús estaba recitando la parábola, ahí él estaba diciendo, dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, al cual 100 y al cual 60 y al cual 30 por uno. Entonces, que nosotros seamos esa clase de creyentes, esa clase de personas que está dando fruto, que seamos buena tierra, y no tanto por lo que hablamos, sino por lo que hacemos, de cómo nos comportamos, que podamos ser buenos frutos, porque un día el Señor va a venir. Si Dios lo permite, vamos a seguir hablando en mensajes siguientes acerca de otras parábolas que usted puede ver ahí. Habla más o menos en Mateo como acerca de 7 parábolas. Vamos a seguir viendo esas parábolas porque son realmente algo maravillosas a nuestras vidas. Y cuánto más cuando la ponemos por obras. ¿Qué es lo que dice Santiago 1:22? Que dice que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Mire, póngalo por obra. Hágalo. Algo de lo que escuchó usted, póngalo por obra en su vida en esta semana, en sus próximos días, en sus próximas semanas, póngalo por obra. Y se va a dar cuenta que es un privilegio el poder vivir para el Señor, el poder ser buena tierra. Que a pesar de que estamos en un mundo difícil, ¿cierto?, de dificultad económica, donde las personas, como les decía, se ha incrementado la ola de suicidios, de maltratos intrafamiliar, todo esto se ha incrementado. ¿Por qué? Porque la gente ha perdido la esperanza. Nosotros tenemos una esperanza, y es la esperanza en Cristo Jesús. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor regrese. Que si un día envejecemos, con el respeto del hermano Abelardo, si un día envejecemos, claro, nuestros cuerpos, ¿qué pasa? Que se van deteriorando, porque dice la palabra que el cuerpo externo se va deteriorando, porque es la ley, es la ley de la física. Pero ¿qué pasa? Dice que no obstante, el interior, ¿qué pasa? Que va renovando de día en día. Lo más triste es personas que se envejecen en su cuerpo, pero también en su espíritu, y se les ve la amargura y se les ve el dolor y todo lo que ellos viven. Pero nosotros debemos vivir para el Señor. Claro, vamos creciendo y nos dan dolores, y ya me duele aquí y ya no puedo comer esto, porque nos pasa, uno pasa a los 40, yo no sé, pasé a los 40 y empezaron a salir todos los dolores. Entonces, si usted tiene menos de 40, disfrútelos. Hija mía, eres joven, disfruta esa. Y cuando le digo disfrute, no le estoy diciendo vaya al mundo, no, viva en el Señor, disfrutemos nuestra familia, nuestros hijos. Si tenemos nuestros padres, honrémoslos. Ya basta el tiempo, dice el Señor, ¿para qué? Para estar en contiendas. Si alguien me hizo daño, pues hombre, yo tengo que bajar la cabeza y aprender a perdonar. Yo no puedo estar en todo momento esperando a que esa persona venga y me pida perdón. No, si nosotros somos creyentes, tenemos la responsabilidad de ser buena tierra y aprender a perdonar y a pedir perdón. No esperemos a que los demás lo hagan, sino tenemos que nosotros que obrar en amor, porque si no lo estamos haciendo, estamos siendo renuentes a la palabra. Entonces usted ya no sería buena tierra, sino sería un tipo de pedregal, porque cae la semilla, la recibe con gozo y gloria a Dios, pero en su casa ya no está obrando. Entonces ya se vuelve infructuosa la palabra. ¿Sí ve? Es allí, no es acá, es allí en su casa, es allí afuera, donde usted y yo podemos autoexaminarnos qué clase de tierra somos. Examinémonos, y si hemos fallado, bueno, 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado y toda maldad. Aquí no se trata de acusar al uno o al otro, Señor, no, eso no se trata de eso. Se trata de que nosotros con un corazón humilde, sencillo, podamos reconocer que nos hemos equivocado. ¿Cuántos se han equivocado últimamente? Yo soy el primero. ¿Sí ve? No es que me la sepa, no, pero la cuestión es que reconocer que nos hemos equivocado, reconocer que tenemos un Dios bondadoso y podemos arrepentirnos y seguir hacia adelante, pero no podemos seguir en lo mismo. Y yo espero en el amor del Señor que las personas que han pasado por esta iglesia en estos más de 4 años que hemos estado acá, y aún unos están en otras ciudades, otros no han vuelto, que esas personas puedan ser buena tierra. Porque qué tristeza es encontrarse una persona que caminó en el Señor y ya después lo ve uno otra vez en parranda. En diciembre se les olvida que son cristianos. Ya no invitan al pastor Miguel, sino invitan al pastor López. ¿Cierto? Claro. ¿No? Se ríe, ¿no, hermano Abelardo? Entonces, que podamos realmente vivir para el Señor. Póngase sobre sus pies, vamos a terminar en oración.
¿Cuántos fueron bendecidos con esta palabra? Amén. ¿Sí ve lo que les decía al principio? La buena semilla, porque es la palabra de Dios. No es mi palabra. Nosotros los predicadores lo que hacemos es que somos transmisores. ¿De qué? Portadores de buenas nuevas de salvación. Es la palabra del Señor y nosotros tenemos la responsabilidad de transmitirla a ustedes, a sus vidas, a sus familias. ¿Para qué? Para que nosotros la pongamos por obra. Y como la semilla es buena, ¿cierto? Porque es buena semilla, entonces ¿qué pasa? Que ahora depende del suelo. Y usted debe determinar qué clase de suelo es. Hasta que el Señor nos llame a su presencia. Amado Señor, en esta mañana, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu